Para resolver este ejercicio, tenemos que imaginarnos, bueno, que tenemos nuestro minutero y el largo del minutero va a ser como nuestro radio, finalmente. O sea, 20 centímetros es igual a un radio. Y nos dice que en 20 minutos recorre 120 grados. O sea, que si yo de aquí pasaría como hasta acá en 20 minutos, y eso equivaldría a 120 grados. Pregunta, ¿cuánto de eso equivale a mi círculo? Buena pregunta. Yo sé que un círculo tiene en total 360 grados. Por lo tanto, 120 grados, ¿cuánto va a equivaler de ese total? Bueno, si yo hago la división acá, me va a quedar como un tercio. Entonces de mi área del reloj, tengo que considerar solamente un tercio. Entonces, ahora si pi es aproximadamente 3, el área va a ser siempre radio al cuadrado por pi, que radio es 20 centímetros, y está bien porque nos dan las respuestas en centímetro cuadrado, y eso yo ahora tengo que elevarlo al cuadrado por 3, que es pi, me queda 400 por 3, lo cual me queda 1200. Pero eso no está claramente en las respuestas porque nos piden un tercio. Recordar, 120 grados en 20 minutos. Entonces el área correcta va a ser igual a 120 dividido 3, que es lo mismo que decir 400. Ahora sí, letra C. Si tenemos esta expresión, ¿a qué va a corresponder? Tenemos áreas y perímetros. Esto, creo yo que lo podemos resumir un poquito más. ¿En serio? Sí, porque mira, fíjate. Tenemos que este podría ser como un 2x al cuadrado, este como un 3y al cuadrado, y este vendría siendo menos 2, 3xy. O sea, el doble entre la multiplicación de estos dos. ¿Eso te suena a algo? Claro. Es un cuadrado de binomio donde el primer término es 2x menos, porque hay un menos aquí, el segundo término que es 3y. Perfecto. Entonces, para que quede claro, esto es 2x menos 3y por 2x menos 3y. Entonces, esto vendría a equivaler como a un área. Entonces, perímetro no, porque estamos multiplicando dos unidades. Y es el área de un cuadrado, efectivamente, que mide 2x menos 3y. O sea, cada uno de estos lados de este cuadrado es 2x menos 3y y 2x menos 3y. Que si lo multiplicamos, efectivamente nos da esta área. Entonces, el cuadrado de área, tal como se muestra ahí, es la letra correcta. Esto es clave. Que dos triángulos sean semejantes, ¿qué significa? Voy al tiro a la respuesta, que es proporcional. Listo. Es proporcional, que sus lados homólogos son proporcionales. Homólogos corresponde a aquellos lados correspondientes, respectivos. Quiero decir, si yo tengo una figura así como un triangulito y otro triangulito que es así, a este lado que le llamamos A, este va a ser su A'. Este que es B, su B', y C, su C'. Esos son los homólogos, los correspondientes, los respectivos. No decimos que son congruentes, o sea que son iguales, porque no siempre ocurre. No podemos decir que tienen la misma área, porque eso solamente ocurre cuando son congruentes, ni tampoco el mismo perímetro, porque ocurre solamente, de nuevo, cuando son congruentes, o sea, cuando son iguales. Por lo tanto, D es la respuesta más correcta. Cuando son semejantes, son proporcionales. Para resolver este problema, tenemos que fijarnos bien que Daniela calculó el área de todos los cuadrados que son congruentes, o sea, son iguales, en 7200 centímetros cuadrados. Eso es importante porque si suponemos que cada cuadrado mide, no sé, A, el área de un cuadrado va a ser A cuadrado. Pero como tenemos 8 cuadrados, en verdad, el área total va a ser igual a 8 por A cuadrado, que esto, según Daniela, es igual a 7200. Si yo divido por 8, me va a quedar 7200 partido 8, que esto es igual a 900. Muy bien. Y ahora si yo aplico la raíz cuadrada en toda esta ecuación, me va a quedar raíz de 900, que si no lo ven bien, lo podemos descomponer como raíz de 9 por raíz de 100.
Sabemos que raíz de 9 es 3 y de 100 es 10. Entonces me queda 30. Entonces cada lado mide 30. Ok, ahora tenemos que fijarnos cuántos lados hay. Tenemos que ir señalándolos, creo yo que es una buena idea, en el dibujo. Aquí hay uno, 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 aquí hay otro, 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 otro y otro. Bien pues, pero también tenemos otros pedacitos, como este que es como la mitad, ¿no? Porque aquí cae justo en la mitad y me queda como a medios, 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 a medios. Ok. Y lo que sigue, entonces, es sumar cuántas A hay. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 14A. ¿Y cuántas mitades? Hay una. Entonces hay 2, 3, 4. Entonces también tengo 4A que salen de estas mitades que tenemos en morado. Entonces finalmente me quedan 18 por A y A es 30. Entonces yo guardándome ese 0, multiplico por 3 primero y me queda 4, 2, 5 y metiendo el 0, 0. Siendo C la respuesta correcta. En este problema vemos que tenemos el punto 4,3 y 7 asterisco. La distancia entre ambos son 5 unidades y B está en el primer cuadrante. Ok. Entonces si nos fijamos tendríamos que concentrarnos en que A, bueno, está como, si aquí está el menos 3, aquí está el 4, A estaría como por acá. En tanto B, si aquí está más o menos el 7, en X y esto en Y, sé que B tiene que estar como por acá, porque nos dice que está en el primer cuadrante. No puede estar aquí abajo, sino que tiene que estar aquí arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Con la distancia, como la conocemos, podemos aplicar teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Sí, porque fíjate que ya, supongamos que aquí está B, pero B está tomando el valor de asterisco. La distancia entre A y B, si te fijas, la podemos proyectar como si fuese un triángulo rectángulo. Ah, muy bien. Donde estas 5 unidades de distancia vendría siendo nuestra hipotenusa, que queda al cuadrado, y eso igual a ¿qué? Bueno, a la distancia que hay entre ambas longitudes. Digamos, entre este cateto, que serían 3 unidades, que nace del 7 menos 4 al cuadrado, más la distancia entre los ejes Y, que es asterisco, que bueno, le vamos a decir que, para no confundirnos, una X menos 3, que esa sería la distancia total, del menos 3 al X. O sea, nos queda positivo finalmente. Y todo eso al cuadrado. Esto me queda 25, este es 3 al cuadrado, más este que es un cuadrado de binomio y lo voy a descomponer, ¿o no? ¿O sí? No, creo que no lo voy a descomponer. A ver, ¿por qué Diego? Porque nos puede servir hacer lo siguiente. 25 va a ser igual a 9 más esta cuestión. Y yo puedo pasar restando este 9. Al otro lado me queda 25 menos 9, que es igual a x más 3 al cuadrado. Y en este caso me queda 16, que es igual a x más 3 al cuadrado. Ah, pero mira, fíjate. Yo tengo los dos términos despejados, solitos por su cuenta. Entonces podría yo aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Efectivamente. Ah, qué práctico. Así no tuve que descomponer esto y alargarme mucho más. Y en efecto. Porque además raíz de 16 es 4. Oh, pero qué conveniente. Qué conveniente. Porque ahora simplemente puedo despejar el 3 restando. Me queda 4 menos 3 con la x y esto es igual a 1. Entonces, C es la respuesta correcta. Para resolver este problema, dibujemos. Nos dicen que un cuadrado del lado A, que tiene un perímetro de 4A, naturalmente, su mitad, la mitad de su perímetro, o sea, 2A, tiene que ser igual a el doble, 2 por el perímetro en cuadrado del lado B. O sea, si este es otro cuadrado, ya supongamos que es un cuadrado, cuyo perímetro también va a ser 4, pero B va a ser el doble, volviendo a lo que nos decía el enunciado, y van a estar relacionados así entre ambos.
O sea, esto nos queda como 2a es igual a 8b. De esa forma, ¿cuál es la razón del área del cuadrado a y del cuadrado b? Puedo despejar un poquito más esto, simplificarlo por dividiendo por 2. Me queda a es igual a 8 partido 2b, que es a igual a 4b. Entonces, el área del cuadrado a, yo podría ahora expresarlo en términos de b, ¿o no? O sea, esto, a ahora va a ser igual a 4b, igual a 4b. Entonces el área va a ser igual a 4b por 4b, que es igual a 16b cuadrado. En tanto el área de este es simplemente b por b, que es b cuadrado. Por lo tanto, volvemos al color de antes, la razón del área del cuadrado primero, o sea, el chiquitito, a, y del cuadrado b, del otro, va a ser la siguiente. Obtuvimos que era 16b cuadrado partido b cuadrado. O sea, la razón va a ser de 16 es a 1. Entonces C es la correcta. Ojo que tenemos que seguir el orden en que nos dicen la razón del cuadrado A y del cuadrado B. Por eso C es la correcta y no B, la de Diego. Para este ejercicio es como hacer una ecuación, porque nos dicen que el vector X, si yo le sumo U menos 5V más 2W, tiene que ser igual a menos 1,2. Entonces es cosa de sumar bien los vectores que conocemos. Tenemos 2 menos 1 menos 5, 3, menos 2 más 2, 4,0. Ahora yo distribuyo este factor en ambas coordenadas, al igual que con W, y esto es igual a menos 1,2. Y este es X ahí. Me queda que X vector va a ser igual a 2, menos 1 más menos 15, 10, porque es menos 5 por 3, menos 15, y menos 5 por menos 2, 10, más 8,0, misma historia. Es igual a menos 1,2. Ahora yo puedo sumar las X con las X, las Y con las Y, abscisas con abscisas, ordenadas con ordenadas. O sea, la primera coordenada me va a quedar 2 menos 15 más 8, menos 1 más 10 más 0, y eso es igual a menos 1,2. Sigo. Esto me va a quedar como 2 más 8 es 10, menos 15 menos 5. Menos 1 más 10 es 9. Y eso es igual a menos 1,2. Ahora yo despejo, al igual que si fuese una ecuación, la coordenada que tenemos acá, y me queda menos 1, menos 2, menos 5,9. Entonces distribuye este menos, me va a quedar como menos 1,2 más 5 positivo menos 9. Y esto al final me queda como 4, menos 7. Siendo entonces la letra C la correcta. Para resolver este ejercicio no estaría mal hacernos un dibujito, donde este paralelepípedo, que es como una caja de zapatos, sería algo así como lo siguiente. Un largo bastante largo, un anchito, así, y un poco de altura, que queda de esa forma. Espléndido. Donde esto va a ser 12, esto va a ser 3 y este 4. Ok. ¿Qué nos dice? Que tenemos 3 lápices. Uno de 11 centímetros, 12,9 centímetros, 13,5 centímetros. Uy, esos dos últimos números, qué raro. ¿Por qué tienen que ser en decimales? Qué rabia. Porque nos preguntan, ¿cuál de estos lápices caben a lo largo del estuche de Carolina? A lo largo. Sé de partida que el de 11 centímetros yo lo podría poner, si fuese el té rojo, así acostadito a lo largo. Y aquí justo hay 11, entonces mi lapicito quedaría perfectamente hasta ahí. Entonces el de 11 sí o sí va.
La pregunta ahora es este de 12,9 y el de 13,5, porque yo pensaría tal vez que no caben, pero tenemos que ver estas diagonales. Esa diagonal, la que va hacia abajo. Ajá. A ver cuánto mide eso. ¿Cómo lo puedo obtener? Con Pitágoras. Esta primera diagonal, que le vamos a llamar, no sé, en moradito, d, ¿cómo la obtenemos? D al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 13 al cuadrado. Esto es igual a 144 más 9. Y esto, que es igual a 153. Y D queda así. 153. Ok. Ya. En ese caso, ¿a qué es esto? A ver, yo sé que 13. Yo sé que 13. Porque esto no es una raíz exacta, ¿no es cierto? Pero yo sé que 13 al cuadrado es 169. Ok, entonces esto necesariamente debe ser menor a 13. Porque si fuese 13, esto sería el número de 1,69. Y si fuese mayor a 13, tendría que ser 1,70, por ejemplo. Que no es el caso. Entonces necesariamente tengo que la diagonal que podría estar acostado a mi lápiz es menor a 13. Entonces este número sí cabe, el de 12,9. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con este 13,5? A ver, pensemos de nuevo. Si yo tengo ese 4, a ver. ¿Qué pasa con esta diagonal que queda, pero no queda tan clara aquí? Esta diagonal que aparece, pero hacia arriba. ¿Cómo? Esta. Que va de la punta y crece hasta acá. Que el cuadrado, más bien el triángulo rectángulo, estaría compuesto por 4 y la diagonal que acabamos de sacar. Veamos. A ver. En este caso, nuestra diagonal que le vamos a llamar, no sé, diagonal 2. Nuestra diagonal 2, que también va a estar al cuadrado, va a ser igual a la primera diagonal al cuadrado, o sea, 153, aquí está, más 4 al cuadrado, que vendría siendo 16. Esto es lo mismo que decir 1, 6, 9. 1, 6, 9. Y acabamos de decir que eso es 13. Ok, entonces, del cuadrado, si yo sé que esto es 13. Entonces, como mucho, la distancia más grande que puede haber en el estuche es igual a 13. Por lo tanto, es imposible que este 13,5 nos quepa en el estuche. Porque obtuvimos todas las diagonales, todos los largos posibles donde podría estar él. A más tardar, como mucho, es 13. Más que eso, no. Entonces solamente la A es correcta. Para resolver este ejercicio tenemos que ser muy ordenados, porque primero nos ponen el punto P1, que nos dicen que al punto 4, menos 2, yo le aplico una traslación de menos 2, menos 2. O sea, simplemente le tengo que sumar estas coordenadas a este punto, que me daría 4 menos 2, menos 2 menos 2, y esto es igual a 2, menos 4. No olvidar que siempre la x con la x y la y con la y. Luego tenemos que rotarlo, pero no es con el centro en el origen, sino en el 0, menos 2. Uy, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, tenemos que hacer 3 pasos. El primero es el siguiente, que es restarle al punto obtenido el centro distinto del origen, que en este caso sería 0, menos 2. O sea, en esencia, si yo reparto el tiro esto, me queda más 2, aplicando propiedad distributiva. Y el 0, bueno, sigue siendo 0. Entonces el resultado de esto me va a dar 2, menos 2. Luego lo tengo que rotar. Y al rotar en 90 grados en positivo, lo que va a ocurrir es que esta coordenada va a cambiar de signo y de posición. O sea, nos va a quedar acá en la X positiva. Y la otra va a cambiar de posición, pero de signo se mantiene igual. Ok, entonces nos queda esto. Y finalmente tenemos que sumarle el punto del centro. O sea, 0, menos 2. Que en este caso nos va a dar
2,0. Perfecto. Ya sabemos que la B no es correcta. Este mismo procedimiento lo debemos aplicar para el punto 2, que se obtiene al aplicar las mismas transformaciones, pero en orden inverso, es decir, primero la rotación y luego la traslación. Por lo tanto, el punto 2, ¿qué va a pasar? Al punto 4, menos 2, primero le tengo que restar este centro distinto del origen. Le resto el 0, menos 2, que vimos que yo lo puedo distribuir este menos y me va a quedar 0,2. Luego, tengo que claramente sumarlo y me va a quedar 4,0. Luego lo roto, este me cambia de signo y de posición, y este cambia de posición pero no de signo. Finalmente, le sumo el centro distinto del origen y eso me da 0,2. Excelente. Y después yo tengo que sumarle la traslación, que es menos 2, menos 2, lo cual me va a dar el resultado de menos 2,0. Ah, fíjate tú que efectivamente la A nos dice que los resultados son iguales con la D, pero aquí hay una contradicción. No pueden ser conmutativas si es que el resultado es distinto. Esto está mal. La D es la correcta. O sea, cambiar el orden de esta traslación y rotación no es conmutativo porque el resultado no es el mismo, tal como lo pudimos demostrar. Para resolver este ejercicio tenemos que, ir leyendo cada una de estas ideas que nos proponen y ver si efectivamente podemos encontrar el valor de pi. El primero nos dice dividir la longitud de la circunferencia, o sea, el perímetro, entre la longitud del radio. Para que hablemos de lo mismo, el perímetro va a ser siempre igual a 2pi por r, donde r es el radio, p es el perímetro y 2pi, 2pi. Y nos dice que dividamos el perímetro, esto nos dice la A, por la longitud del radio. Lo simplificamos y nos queda 2pi. Esto, si nosotros no supiésemos que es un 2pi, no podríamos conocer el valor del número que queremos. Solamente queremos pi, no el doble de pi. Por lo tanto, esta es incorrecta. Dividiendo el área del círculo, o sea, área va a ser igual a r cuadrado pi entre la longitud del radio. R cuadrado pi, r, nos va a quedar solamente r por pi. De nuevo, no nos sirve. C, dividir la longitud de la circunferencia, o sea, el perímetro, 2πr, entre la longitud del diámetro. El diámetro, a ver, ¿qué era el diámetro? Si yo tengo mi circunferencia, este es el radio, y el diámetro va a ser un segmento que cruza también por el origen, hasta la otra punta. Ah, entonces el diámetro es 2 veces el radio. Sí, verdad. Entonces esto nos queda como pi. Súper, eso sí nos sirve. Dividiendo el área del círculo entre la longitud del radio. No, de hecho es la misma. Está mala. Es la C. Para resolver este ejercicio tenemos que recordar que una simetría respecto al eje Y es la siguiente. Pero bueno, primero, ¿qué es el eje Y? Si hacemos nuestro plano cartesiano, el vertical es nuestro eje Y, ¿cierto? Ah, muy bien. Y que algo sea simétrico es que si yo tengo un punto aquí, su simétrico es tal que la distancia al eje Y es la misma con la cual se está como reflejando. O sea, si esto mide, no sé, 4, acá también mide 4. Eso es que sea simétrico. Al igual como si ustedes pusiesen sus palmas y las cierran, ¿no es cierto? Ahí calzan todos los dedos. Cada uno es simétrico con el otro. Por lo tanto, si replicásemos esto para muchos puntos, como la figura lo sugiere, como en una función, cada punto debería estar en la misma distancia respecto al otro, tal como se está más o menos dibujando así. Entonces, la A no es correcta porque eso es una simetría central que está reflejándose respecto al origen. Lo mismo ocurre con la B. La C es la correcta y la D es incorrecta porque se refleja respecto al eje X y no al eje Y. En esta pregunta nos ponen que la circunferencia en T se traslada según un cierto vector hacia P. ¿Cuáles son las coordenadas del vector de traslación? O sea, ¿qué vector es el que nos lleva de aquí hacia acá? Para eso, podemos simplemente pensar cómo se movió T hasta P. En el sentido que podemos notar que
de menos 7 a 5 se trasladó una vez, dos veces. Entonces ya vemos que esta y esta no pueden ser correctas. Y después tuvo que subir una vez, dos veces y tres veces. Por lo tanto, la A es la correcta. En el sentido que un vector de traslación en esencia es ver cuál fue el caminito que tomó tanto para el eje X, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, y en el eje Y, o sea, para arriba o para abajo, que en el caso de acá es dos veces a la derecha y tres veces hacia arriba. Para resolver este ejercicio tenemos que darnos cuenta que si una mesa es circular, el área, y la estamos pintando, va a ser igual al radio pi y ese radio al cuadrado. Y nos dicen que si se quiere pintar la mitad de la mesa de color amarillo, ¿cuál es la superficie que será pintada de ese color? O sea, la que nos interesa, la área del amarillo, va a ser eso, pero a la mitad. Por lo tanto, nuestro radio nos dice el ejercicio es de 1,5 y eso al cuadrado por pi partido 2. 1,5 es como decir 15 por 15 y después le ponemos las comas, ¿cierto? ¿Y cuánto es 15 por 15? Resolvámoslo acá. Eso nos da 5, 2, 7. Borro la reserva, hago un espacio y me queda 5 y 1. Lo sumo, me queda 5, 2, reserva, 2. 2,25, ahí está la coma, porque aquí tengo un decimal, dos decimales, entonces tengo que ahorrarme 1 y 2. Entonces, nos queda que esto es igual a 2,25 pi partido 2. Ahora nos toca dividir 2,25 en 2. Primero, nos cabe el 1 en el 2, y nos queda 2,0, nos queda 0 ahí, directo. Después bajamos la coma, 0, y nos queda este 2. Que de nuevo volvemos a dividir por 1, y nos queda 0. Después este 5, cabe dos veces el 2 en 4, nos queda 1, aparece un 0, y lo dividimos por 5. Entonces esto nos queda 1,125 pi, que sería C la correcta. Para resolver este ejercicio nos ponen, uy, ¿qué es esta figura? No la conozco yo. Pero espérame. Esto me parece conocido, ¿no es cierto? O sea, aquí yo voy a tener un... A ver... Un triángulo. Jaja. Y aquí al otro lado también. Y son dos triángulos cuya altura es igual a 200 y una base es igual a 150. Entonces, esto... Yo puedo calcular el área de toda esta figura rara como dos triángulos que son iguales. Entonces, yo recuerdo que el área del triángulo genéricamente es una base por su altura partido 2. Pero para este ejemplo, como yo tengo en esta situación el área total va a ser igual a dos veces mi área de la base por altura partido 2, bueno, se simplifica eso, y me queda como base por altura. ¡Qué práctico! Y no me tuve que complicar ningún segundo. Por lo tanto, la base es 200 y... Más bien la altura es 200 y mi base es 150. Entonces esto me va a quedar como 150 por 200. Y así, si yo lo multiplico, esto me queda, concentrándome en el 15 y en el 2, 30. Y esto es, ¿cuántos ceros me quedan? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Por lo tanto, mi respuesta correcta debe ser la C. Y no me compliqué ni un segundo. Para resolver este problema tenemos que fijarnos en la figura. Bueno, no se ve tan bien, pero la esencia está ahí. Donde nos dice que tenemos distintas zonas donde puede haber dardos. ¿Y qué nos dice? Que AH es igual a 2 veces por AE como segmento, ¿cierto? O sea, esto aquí equivale a 2 veces. 2AE. Perfecto. Después también, ¿qué tenemos? Tenemos que AJ, que vendría siendo AJ está aquí abajo, es 4 veces AE. O sea, por acá, 4 veces AE. Además, los segmentos circulares que van de ahí tanto abarcan 90 grados, mientras que el segmento J abarca 180 grados. Muy bien. O sea, nos dice que esto está bien dividido. Y si el área del círculo de radio AE es igual a 4pi, esto no importa, porque nos dice que el área del círculo más chiquitito
del cual podemos encontrar a h y a j, mide 4pi. O sea que el área de este círculo que yo estoy ahora demarcando con celeste es igual a 4pi centímetro cuadrado. Y yo sé que el radio más bien va a ser AE. O sea que el área de mi círculo de radio AE va a ser igual a AE al cuadrado y pi. Y esto es igual a 4pi. Ah, ya. Entonces necesariamente, si yo comparo este y este y este y este, AE debe ser 2. Es igual a AE. Tiene que ser así, para que sea igual el área que me dice el enunciado, acá. Entonces, si AE es 2, AH, como segmento, va a ser el doble, que es 4, y AJ es el cuádruple, o sea, 8 de AE. Espléndido, ¿no es cierto? Que ahí el enunciado nos decía. Luego, nos dice cuál es la extensión del área en centímetros cuadrados donde puede caer el dardo, o sea, en estas zonas negras. Interesante, ¿no? Porque esta área va a equivaler a cuánto. No estoy seguro. ¿O sí? Ah, mira, pero fíjate que este segmentito que ahora yo voy a estar borrando para guardar espacio. Fíjate que si yo pudiese correr todo esto que está ahora en rojo hacia acá, que es precisamente lo que puedo hacer, podemos notar, y ahora este lo dejo en blanco. Imagínate que esto queda en blanco, para que no nos confundamos. Imagínate que todo esto queda en blanco y ya no nos interesa. Y nos concentramos solamente en este pedacito que está AE acá, en rojo. Fíjate que ahora tenemos todo esto. Y esto sería como AH. Y no tan solo eso, sino que este pedazo en rojo sería un cuarto del área de la circunferencia de radio AH. Ah, muy bien. Entonces ya, conocemos algo. Tenemos que una parte del área, llamémosle área 1, va a ser un cuarto del radio de AH al cuadrado por pi. Claro, porque esto es un cuarto si corremos eso hasta ahí y nos fijamos de la circunferencia más grande. De esa forma, AH, que vimos que era 4 al cuadrado, por pi partido 4, simplifico uno de estos 4 y me queda 4pi. Excelente. Ya tenemos una, por lo menos, de las áreas. Y ahora nos estaría faltando la otra, que es esta más grande. ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Qué puedo hacer? A ver. Si pensamos, podemos notar que de aquí hasta acá tenemos el radio grande que es AJ. Y de aquí donde habíamos marcado tenemos AH. Entonces se me ocurre hacer algo. Como que el área 2, que sería esta otra zona, vendría a ser lo siguiente. Sería AH al cuadrado por pi partido 2. ¿Por qué partido 2? Bueno, porque dame un segundito que te lo explico al tiro. Más bien, el AJ al cuadrado por pi partido 2 menos AH por pi al cuadrado partido 2. A ver si te hace sentido esto. Lo que yo estoy diciendo ahí es lo siguiente. Déjame borrar todo esto. Estoy diciendo que voy a tomar el área en rojo, la mitad solamente del círculo grande, todo esto, que vendría siendo esto, por eso la mitad, y después en morado voy a hacer lo mismo, pero para el área, para la zona más grande, todo esto. Por eso divido por 2, porque no quiero todo el círculo, quiero solamente una mitad. Y fíjate que lo que quede intersectado, digamos justo esta zona, va a ser la que no quiero considerar, y así voy a tomar solamente lo negro. Ah, ya, de ahí, esa es la razón, sí.
efectivamente. Entonces me queda que 8 al cuadrado pi partido 2 menos 4 al cuadrado pi partido 2. Esto va a ser igual a 64 pi menos 16 pi partido 2 partido 2. Eso me queda 32 pi menos 8 pi, que eso finalmente me queda igual a 24 pi. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la extensión de área en centímetro cuadrado donde puede caer el dardo para ganar, tendríamos que sumar estas dos cantidades. Sigo por acá. Área total tiene que ser igual a 24 pi más 4 pi. Esto es igual a 28